Bien, dado este recordatorio, nos corresponde entonces presentar nuestro segundo módulo en esta primera jornada de nuestro congreso, el cual se titula Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las Heridas de Extremidades Inferiores, el cual es moderado por el doctor Nicolás Lorenzini. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Buenos días a todos. El módulo 2 va a abordar distintos aspectos de epidemiología, prevalencia, diagnóstico diferencial y tratamiento de las lesiones de extremidades inferiores. Nuestros expositores son la doctora Carolina García Soto, que es médico de la Universidad de Chile, especialista en medicina física y rehabilitación con magíster en administración en salud y gestión y administración en educación superior. Ha sido consultora de la OPS en discapacidad y rehabilitación y participó en el desarrollo de IVADEC-SI. Actualmente dirige la Unidad de Rehabilitación y Atención Clínica Integral del Hospital Roberto del Río y se desempeña como fisiatra en el Instituto Nacional de Heridas. Nuestro siguiente expositor es el doctor Johannes Pauleya, que es doctor en medicina y especialista en geriatría. Actualmente se desempeña como consultor en la Unidad de Heridas Complejas y consultor senior del Servicio de Geriatría y Cuidados Paliativos del Hospital de Santa Cruz de Vic en Barcelona. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic y sus principales líneas de investigación se centran en la fragilidad e integración de servicios y heridas crónicas. Nuestro siguiente expositor, Nuria Serra Perucho, es enfermera con diversos másteres especializados en áreas como deterioro de integridad cutánea y heridas, enfermería cardiovascular y diabético. Docente de prestigiosas instituciones como la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra y Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Actualmente ejerce como enfermera especialista en heridas vasculares e instrumentalista en cirugía vascular y endovascular. Ya comenzó el congreso para que puedan volver al auditorio principal. Club de Barcelona. Nuestro siguiente expositor, el doctor Cristian Salas, cirujano vascular con formación en la Universidad de Chile y estudios de posgrado realizados en Leicester, Inglaterra. Actualmente se desempeña como jefe del equipo de cirugía vascular del Hospital de Salvador y es miembro del staff de cirugía de la clínica alemana. En su trayectoria ha ocupado importantes cargos directivos, siendo expresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Vascular y la Sociedad Chilena de Flebología y Linfología. Y finalmente nos acompaña Daniela Espinosa, enfermera egresada de la Universidad Mayor, especialista en gestión integral e investigación en manejo de heridas y ostomía, con participación en 3 proyectos FONDED, vicepresidenta de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericana de Heridas LACEL, actualmente enfermera gestora de la Fundación Instituto Nacional de Heridas y miembro del equipo docente del postítulo Monitor en Manejo de Heridas y Ostomía. A continuación, para explicarles un poco cómo se va a desarrollar el módulo, muy parecido al anterior, el tiempo de respuesta son de 3 minutos por expositor. Les pediría que se ajustaran al tiempo lo más posible. Ya, la pauta de seguir cada pregunta tiene tiene un color y el nombre del expositor que tiene que responderla. Y lo otro importante, las preguntas quedan para el final. Les pediría a la gente que tuviera preguntas, como a veces cuesta que el micrófono llegara, que si van a terminar el módulo, se fueran acercando al micrófono. ¿Ya? Entonces, las patologías que vamos a ver de extremidades inferiores son principalmente úlcera venosa. ¿Ya? Generalmente todos conocemos la úlcera venosa, estamos acostumbrados a verla. Se produce por la insuficiencia venosa crónica y se caracteriza por la hipertensión venosa. ¿Sí? Es una herida que tiene bordes irregulares, poco profunda y localizada sobre el maleolo en la zona medial generalmente. Pie diabético, conjunto de lesiones que se produce por alteraciones asociadas a la neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica y pueden manifestarse como úlceras, infecciones o destrucción de los tejidos profundos, incluyendo el hueso. La úlcera vasculítica de extremidades inferiores es otra de las que se va a tocar en este módulo y es una úlcera que se define como tipo volcán, pero que se caracteriza por tener un borde bien definido y un fondo necrótico y que generalmente está en relación a una enfermedad autoinmune y a una afección de pequeños vasos.
Y finalmente, la úlcera de Martorell o úlcera hipertensiva, donde aquí lo importante y lo principal es que es una úlcera extremadamente dolorosa, de difícil manejo, y que se caracteriza por tener una larga evolución, bordes irregulares, pero lo que marca es el dolor. Y antes de empezar, solo para que tengan en consideración que actualmente con la migración de población que se ha producido y los pacientes afrodescendientes que tenemos otro tipo de lesiones de extremidades inferiores, como la úlcera falciforme, que se produce a consecuencia de la anemia falciforme, las micosis profundas como la cromoblastomicosis, que se ve principalmente en pacientes inmunodeprimidos, la lesmianiasis cutánea y la filariasis linfática, que generalmente son enfermedades producto de parásitos. Dicho eso, vamos a empezar con el módulo y la primera pregunta a responder es para Daniela Espinosa, que es sobre la prevención primaria de las úlceras venosas, úlceras de epidiabético y úlceras atípicas. Bueno, tenemos que saber que la prevención primaria va a hacer referencia a la educación que le vamos a hacer al paciente una vez que ya tiene alguna enfermedad, pero queremos evitar que desarrolle alguna úlcera. Por lo tanto, a nivel general, en extremidades inferiores, vamos a abordar el tema de mantener las patologías asociadas compensadas, tales como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Al estar descompensadas van a producir alteraciones a nivel de la macro y microcirculación, enlenteciendo las diferentes fases de la cicatrización. Debemos considerar también una alimentación saludable, alta en ingesta de proteínas, ya que estos son los precursores del colágeno, y también debemos incluir en la dieta altas fuentes de vitamina C y zinc. El tabaquismo debe suspenderse, ya que este produce vasoconstricción y también aumenta los radicales libres, y también se debe disminuir el consumo de sal. Es importante mantener los hábitos de vida saludable, evitar el sedentarismo, realizar actividad física con regularidad. La OMS recomienda 300 minutos de actividad moderada a la semana. Asistir a sus chequeos preventivos, tanto por enfermera como por médico, para un oportuno diagnóstico y tratamiento. Realizar duchas con agua tibia, ya que el agua muy caliente va a remover el manto lipídico del estrato córneo. Aplicar hidratantes con regularidad, ya que la piel tiende a descamarse. Estos hidratantes pueden ser a base de cremas de urea al 10%, de ácidos grasos, de cremas con dimeticona, pantenol o ácido hialurónico. Se debe evitar la exposición solar de forma prolongada, ya que los rayos ultravioleta aumentan la formación de radicales libres, lo cual acelera el envejecimiento celular. Ya comenzando a dividirlos, en la úlcera venosa vamos a tener dentro de los principales factores de riesgo la edad. Mientras mayor edad presenta una persona, más riesgo de desarrollar la insuficiencia venosa. Factores genéticos familiares, la ocupación laboral, ya que mientras más tiempo pasa la persona de pie, sobre todo las personas de la salud, van a tener más riesgo de desarrollar la hipertensión venosa. Y bajo el mismo concepto se considera el embarazo. El sexo femenino tiende más por este mismo motivo a desarrollar unas úlceras venosas, al igual que por el uso de anticonceptivos. Por lo tanto, para prevenir la úlcera venosa es fundamental el uso de calcetas compresivas de 20 milímetros de mercurio, ya que son pacientes que ya presentan insuficiencia venosa y deben evitar el desarrollo de la enfermedad. Esto es de carácter diurno. En el caso del pidiabético siempre va a presentar riesgo de ulcerarse, ya que la neuropatía va a favorecer el desarrollo de hiperkeratosis en las zonas de apoyo, y también las deformidades óseas como el dedo en garra van a aumentar las zonas de apoyo. Por lo tanto, a nivel local se debe realizar una autoinspección del pie con ayuda de un espejo o de un familiar que involucre la planta, el dorso e interdigital en busca de úlceras.
El calzado, el calcetín debe ser claro y de material absorbente como hilo, algodón o bambú. Y el corte debe ser recto, lo más apegado al pulpejo posible, ideal por un podólogo. Las úlceras atípicas ahora existen, cada vez se van desarrollando y subdividiendo más, pero en este caso vamos a hablar de las vasculíticas y de Martorell. La vasculitis tiene como factores de riesgo la edad. Mientras más avanza la edad, más riesgo favorece de desarrollar la vasculitis. Presentar enfermedades autoinmunes como antecedente personal, en especial lupus o artritis. Antecedentes familiares de la vasculitis y el consumo de drogas, en especial la cocaína, ya que este favorece un estado inflamatorio del endotelio vascular. Por lo tanto, la prevención de la vasculitis se va a basar en tratamientos con reumatólogo para mantener la enfermedad compensada y evitar el consumo de drogas. La úlcera de Martorell va a tener como principal factor de riesgo una hipertensión arterial crónica mal compensada y por lo tanto el principal factor de riesgo, la principal educación va a ser mantener las presiones controladas a través de controles con enfermera, con médico y evitar el tabaquismo. Por lo tanto, en resumen, vamos a tener siempre ciertos pilares fundamentales como los que mencioné, pero hay algunas patologías que tienen el control de la presión o el uso de calcetas en específico. La siguiente pregunta es para la doctora Carolina García. ¿Cuáles son los diferentes tipos de descarga disponibles para el pie diabético y en qué situaciones se recomienda cada una? Muy agradecida a los organizadores por esta invitación y vamos a tocar un tema en el que hemos trabajado los últimos 5 años. Primero, para poder establecer un sistema de descarga debemos necesariamente identificar cuáles son las fuerzas que debemos descargar. La más conocida es la presión, ¿verdad?, que corresponde a lo que nosotros cargamos sobre el pie. Existen áreas que tienen más presiones que otras, el talón, la cabeza del primer metatarsiano, del segundo, tercero y del quinto. A eso se suma una fuerza que es más bien tangencial, que es la fricción, y que en el fondo corresponde a cuando el paciente, por ejemplo, se compra zapatos grandes, entonces el paciente va friccionando dentro de este y puede producir lesiones que son como heridas por grataje, son enrojecidas, edematosas. Después tenemos una combinación entre ambas dos que corresponde a la fricción y que la cizalla, perdón, donde en la actualidad se sabe que es la más importante y que es un común entre la presión y esta fuerza tangencial. Y finalmente, y esto es un consenso no solo a nivel nacional sino que internacional, es que cada vez que nosotros tenemos un pie con una úlcera abierta, debemos necesariamente generar un sistema que disminuya el microclima. ¿Y por qué? Porque resulta que a nadie se le ocurriría con una herida en una mano mantener esta mano dentro de un guante. Sin embargo, lo que hacemos con los pies es mantenerlos dentro de los zapatos. Entonces, es consenso que de ninguna forma podemos tener una herida abierta dentro de un ambiente cerrado. Entonces, existen 3 tipos de lugares donde yo puedo instalar descargas. Descargas que pueden ir en la curación, ¿cierto?, donde lo que yo hago es instalar siliconas médicas o fieltro, que es este algodón prensado. Descargas en la plantilla, y la plantilla corresponde al elemento que relaciona el pie con el zapato. Y las plantillas tienen 2 formas de descargar, a partir de realizar una estructura que se llama de contacto total, donde lo que yo hago es distribuir presiones en la planta del pie, o un sistema en el cual yo hago una descarga localizada a partir, en el coloquial, ¿verdad?, de hacer un hoyito en el área donde está la herida. Y finalmente, descargas en la planta, donde existen variaciones de la estructura de la planta, que en el fondo es lo que está por bajo el pie, el zapato, lo que va en contacto con el suelo, y que hace que nuestro pie se posicione de diversas formas.
Ustedes han visto en el mercado plantas que son más cortas, que son inclinadas, que hacen que el paciente camine con dorsiflexión del tobillo o en equino. Y existe otro sistema que corresponde al sistema balancín, en el cual lo que se realiza es una disminución del tiempo en el cual ese pie está en el suelo. Entonces, a modo de ejemplo, si nosotros caminamos 10 minutos, 5 minutos cargamos sobre el pie derecho y 5 sobre el pie izquierdo, dado que los pasos de las personas sanas son simétricos. Cuando esto lo modificamos a partir del uso de un balancín, el momentum en el cual se carga es menor. Y uno podría decir entonces que dado que ese paso es más corto y más rápido, la cantidad de tiempo en el cual ese pie carga es menor. Entonces, ¿cuáles son los distintos dispositivos o cómo nosotros podemos orientar nuestro manejo? A partir de generar una planificación. En la actualidad es impensable que en el contexto de la curación general nosotros no planifiquemos cómo vamos a descargar. No es posible que hagamos la curación y que le pidamos al paciente que se instale su zapato, ¿verdad?, sucio, gastado, apretado, y que se vaya en micro. Entonces, tenemos que conocer los dispositivos y además instalar aquel que sea de la mejor comodidad para el paciente. ¿Y por qué? Porque resulta que estos van a ser heridas que van a demorar en curar 2 o 3 meses, ¿verdad? Y el promedio son al menos 6 semanas. De tal forma que cuando nosotros le decimos a un paciente que ocupe cierto dispositivo de descarga, tenemos que tener de alguna forma la posibilidad de que éste adscriba a esa prescripción que estamos haciendo. Por otro lado, debemos en general tratar de modificar mensualmente lo que estamos haciendo, porque si la herida va con buena línea en la curación, tenemos posibilidad de hacer esas modificaciones y ir achicando cada vez más la descarga. Y finalmente, curar o tratar de evitar mayores complicaciones para el pie contralateral. Finalmente, estos son los tipos de descarga, las podemos clasificar en 3 tipos. Descargas por inmovilización, de las cuales hay 2 tipos, unos que son estructuras que vienen estandarizadas y otros que son yesos a medida, y descargas en las cuales no hay inmovilización, que en el fondo se ocupan cuando no existe lesión ósea. La siguiente pregunta es para Nuria Serra. ¿Qué tipos de sistemas compresivos existen para la prevención primaria de una úlcera venosa? Hola, muchas gracias por invitarme en la mesa. En principio, he visto que ustedes llaman calceta a los calcetines elásticos, ¿verdad? Me ha hecho mucha gracia. En principio, nosotros... sí. Vale, doy. Vale, las medias de compresión. Las llamamos medias de compresión de grado medio. Existen diferentes tipos y modelos y de diferentes empresas. Sobre todo hablamos siempre del tipo de tricotado que tiene en este caso la calceta, que puede ser de tejido circular, que es el que usamos para prevención sobre todo del paciente con insuficiencia venosa crónica, y luego ya para el tejido plano es el que da más rigidez y lo utilizamos sobre todo en pacientes con linfedema o lipedema. La clasificación siempre viene por la medida que tomamos en el tobillo, que es, casi todas las empresas utilizan el B1 y que así conseguiremos que sea una compresión decreciente. Y también existen normalmente en nuestro país, creo que aquí también los tienen con Jobs, úlceras, Ulcer Kit, que son 2 medias, una que va en contacto con la piel, que es como de algodón, con una presión más baja, y luego las de la siguiente media, que ya son entre 22 y 30 milímetros de mercurio. En Europa tenemos diferentes clasificaciones en cada país. Nosotros en España utilizamos la misma que Alemania, que es el para prevención será entre 10 y 20, en pacientes con enfermedad venosa entre 23 y 32, y a pacientes que han tenido una úlcera venosa 34, y a partir de 4 solo será para pacientes con linfedema. También tenemos un nuevo sistema con velcro, que son ajustables, que funcionan súper bien, sobre todo en pacientes que les cuesta mucho de ponerse o retirarse la media.
se ajustan a la pierna del paciente, son muy fáciles de colocar y además él mismo puede ir regulando la presión porque tiene unos dispositivos que le ayudan a saber en cuánta presión está dando este producto. Sobre todo le dan autonomía al paciente, aunque viva solo, que a veces nos encontramos pacientes mayores que viven solos y que es complicado, y conseguimos una rigidez muy parecida a la de venda de corto estiramiento, con lo cual nos ayuda muchísimo a una mejora del retorno venoso y sobre todo de la disminución del edema. Muchas gracias. Siguiente pregunta para el doctor Salas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos actualizados y las nuevas opciones de tratamiento para úlceras de pie diabético neuropático, neuroisquémico e isquémico? Hola. No hay cosa muy novedosa en términos de lo que es el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que llega con una úlcera, especialmente en un pie diabético, y ustedes quieren saber cuál es la etiología, la causa, y al mismo tiempo con eso vamos a definir un poco el tratamiento? Entonces se definen tres el pie diabético, acuérdense: neuropático, neuroisquémico e isquémico. El neuropático es el más frecuente, lejos, es el clásico paciente de muchos tiempos de evolución de su diabetes en que ya hay neuropatía con todos esos cambios que hay sistema, desde el punto de vista sensitivo, motor, etc. Por lo tanto, el diagnóstico es paciente con una herida, que definimos una úlcera, y que tiene pulsos positivos. Acuérdense que si tiene pulso pedio o tibial posterior, uno de los dos en teoría es suficiente. Si queremos hacer un examen, podemos hacer el índice tobillo-brazo, que generalmente es normal, o sea, es decir, entre 0,9 y 1,3. El pie neuroisquémico es más complejo de definir porque está entre el neuropático y el isquémico, y como nosotros lo evaluamos un poco, es un paciente que tiene una herida, que a veces se le hace una amputación y ha habido como un retardo de cicatrización, o está es difícil de definirlo con definición exacta, pero está entre medio, porque fácil es el neuropático, fácil es el isquémico, y el isquémico es el paciente que definitivamente no tiene pulsos y que lo podemos definir también por un índice tobillo-brazo bajo 0,9, y también si queremos asociarlo a imágenes que no son las más importantes, pero podemos tomarle ecodoppler, resonancia, escáner, en que se muestra que existe una obstrucción del sistema arterial. Respecto a lo que es como cosas de nuevo de tratamiento, quiero definirlo en esta parte porque después hay otras preguntas más específicas. Acuérdense, cuando empiezan a hacer un tratamiento de un paciente con una úlcera venosa o pie diabético, acuérdense de varias cosas en términos de prevención para que no pase de nuevo. Como por ejemplo, ¿por qué pasó? Lo clásico, porque él se corta la uña, o porque anda pata pelada, o anda con crocs, o anda con zapatos que no son óptimos entonces hizo la úlcera. Entonces ya vamos a tratarla, no la haga de nuevo. Si es una herida porque se pinchó con algo, pensar que quizás es una herida más profunda de lo que nosotros pensamos, ojo con los abscesos más profundos, ¿no es cierto? Y también buscar estos patrones de anormalidad, que es más parte de la fisiatría, digamos uno, pero la neuropatía, acuérdense que tiene hartas deformidades, prominencias óseas, o sea, cosas que pueden hacer que haga una úlcera de nuevo, ¿ya? Y el zapato, para que hablar, el paciente diabético no puede andar a pata pelada, no puede usar zapatos que sean parcialmente abiertos como las crocs o esas cosas. Finalmente, en términos del paciente, hablando un poco de un tratamiento integral, hay cosas respecto a la herida misma. Tienen que pensar que un paciente que tiene una herida tiene que tener un buen tratamiento de la infección, asegurarnos que la perfusión tisular esté buena, es decir, tiene pulso o no tiene pulso, hacerle algún examen como índice de brazo, acordarse la descarga, para eso ojalá fisiatría, que es súper importante, y los cuidados de la úlcera, que es lo que vamos a hablar mucho aquí respecto a cómo se hacen las curaciones. Pero acuérdense también en la persona como tal, ¿cierto? Factores que son relacionados con la persona, quizás no con la herida misma, como el control de su glicemia. Nos tocan todos los pacientes con hemoglobina glicosilada sobre 12, 11, 14, que eso no puede ser. Ojo con el edema, que es muy molesto para la curación, y la desnutrición, ya habló un poco la enfermera aquí a mi lado. Tratar los factores de riesgo cardiovascular. Acuérdense que el paciente es cardiovascular, y desde un punto de vista psicosocial, los pacientes lo pasan mal con su herida, tienen susto, entonces ojo con la depresión y otras dificultades psicosociales que pueden tener. Siguiente pregunta para el doctor Spauleya. ¿Cómo diagnostico una úlcera vasculítica versus una úlcera Martorell de extremidades inferiores? Doctor. Buenos días. Agradecer al Instituto poder representar nuestra unidad hoy aquí. Estoy encantado de poderlo hacer. Y empezaré con una cosa muy sencilla.
para afrontar cosas difíciles hay que hacer primero bien las cosas normales. Por lo tanto, recuperaré el concepto de úlcera atípica, pues nuestras enfermeras están habituadas a detectar las úlceras atípicas. ¿Qué es una úlcera atípica? Es una úlcera que no podemos encuadrar en las patologías habituales que vemos en las unidades de heridas. ¿Qué nos hace sospechar una úlcera atípica? Fundamentalmente la localización, la morfología, el dolor desproporcionado de las heridas y sobre todo la falta de respuesta a los tratamientos habituales. Por lo tanto, muchas veces son nuestras enfermeras, que ya les he cogido un pin de supernurses para que estén contentas cuando llegue a Vic, son las que nos ayudan a detectar este tipo de heridas. ¿Cómo podemos afrontar el diagnóstico diferencial entre la úlcera de Martorell y las úlceras vasculíticas? Generalmente necesitamos de una buena evaluación clínica y necesitamos de dos procedimientos complementarios. El primero es la biopsia. La biopsia, para que funcione, necesita dos cosas. Uno, que el procedimiento sea correcto, que la muestra sea adecuada y que el paciente no tenga dolor ni empeoramiento de su herida mientras se realiza el procedimiento. Perdón. Y el otro elemento importante es la interpretación anatomopatológica de las heridas. Necesitamos una biopsia que contenga arteriolas y que contenga pequeños vasos y que haya una buena relación entre el clínico y el anatomopatólogo. La úlcera de Martorell se caracteriza por calcificación de las paredes de las arteriolas pequeñas, por presencia de hialinosis y por poca actividad celular. En cambio, la úlcera vasculítica se caracteriza por infiltración del endotelio, por mucha actividad inflamatoria y por determinadas lesiones en los leucocitos que se llama leucocitoclasia. Y estos son los elementos que tenemos que discutir con el anatomopatólogo y nos ayudarán a hacer el diagnóstico. La biopsia es útil, pero no es del todo específica para el diagnóstico, excepto que el patólogo lo vea muy claro en las lesiones vasculíticas. El otro elemento clave para abordar el tema son los marcadores inmunológicos, los anticuerpos y toda la batería de análisis que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico de enfermedad sistémica. En general, los pacientes vasculíticos suelen ser pacientes compartidos con otros especialistas. En resumen, ¿qué nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial? La idea es que la vasculitis puede estar asociada a otras manifestaciones sistémicas de febrícula, malestar general, artritis, alteraciones de función renal. El otro elemento, que pueden haber otras alteraciones cutáneas además de las úlceras y la actividad de autoinmunidad que detectamos con las analíticas. Pasamos al otro capítulo de la úlcera de Martorell. La úlcera de Martorell en los entornos como el nuestro de poblaciones muy envejecidas, cuando hablo de muy envejecidas hablo de personas de 85 y 90 años, comienza a no ser infrecuente, puesto que los pacientes resisten perfectamente al infarto de miocardio, al ictus y luego nos quedan las otras arterias que se estropean y está siendo un contexto mucho más frecuente del que teníamos hace unos años. El entorno de enfermedad arteriosclerótica es el entorno de la úlcera de Martorell. Estamos en la mitad. Supuestamente venía una pausa, pero me dicen que sigamos, así que lo siento. No hay pausa. Seguimos. Para la doctora García, ¿qué papel tienen las descargas en la prevención de nuevas úlceras en pacientes con pie diabético? Dado que para poder pensar en el papel de las distintas herramientas terapéuticas debemos siempre ir a la fisiopatología, lo más importante en el paciente que tiene un pie diabético neuropático es pensar en que se van a producir deformidades, esas deformidades van a tener alteraciones biomecánicas, va a generar hiperkeratosis y eso va a producir
estas famosas necrosis que son, o hemorragias, ¿verdad?, que las vemos con alta frecuencia. El callo que se tiñó y que cuando lo destechamos nos da esta ulceración. Entonces, ¿cuáles son los roles de las descargas y de los posicionadores? Primero decirles que esta es una imagen de alta frecuencia donde lo que tienen ustedes al lado es la posibilidad de tomar un molde de ese pie que genere a partir de un negativo de yeso un tipo de plantilla que se llama plantilla de contacto total. Lo que hace la plantilla de contacto total es generar una disminución de las presiones. Este es un esquema precioso de un artículo de un autor de apellido Vaz, que lo que hace es mostrar cómo en la primera imagen A cargamos nosotros a pie descalzo. Entonces, los colores morados dicen cuáles son las áreas de más carga y cuáles son el talón, el quinto y la cabeza del primer metatarsiano. Cuando ocupamos un par de zapatillas con una plantilla regular, lo que hacemos es disminuir la presión en el medio pie, pero aún así el primer metatarsiano y el talón mantienen esta estructura de carga. Pero cuando ponemos una plantilla de contacto total, como las que le mostré anteriormente, lo que se hace es aumentar la carga, fíjense ustedes, en la zona media del pie. De esa forma disminuye la presión en todas las áreas de prominencia y distribuye mejor esta. Entonces, cuando uno dice el rol de estas descargas, debe además asociarlo a evitar soporte monopodal, a generar una marcha lenta en terreno idealmente regular, a no saltar ni correr y a utilizar descargas localizadas en caso que sea necesario. El fieltro, por ejemplo, es una buena herramienta para permitir, posterior a la curación de la herida, descanso de la piel para proveer una curación más adecuada y una maduración más adecuada de esa piel. Los posicionadores, por otro lado, ¿verdad?, son de este tipo. Así como en la mano, el eje de la mano es el tercer dedo, en el pie también es el tercer dedo, y eso significa que la inserción muscular va a llevar a que los dedos laterales se vayan hacia el centro. Entonces, deformidades como la que les estoy mostrando son deformidades frecuentes de observar si nosotros no utilizamos posicionadores. Pero siempre es necesario este tipo de posicionadores. Pucha, no siempre. ¿Y por qué no siempre? Porque nos vemos con amputaciones de este estilo, donde nosotros recibimos a este paciente con su dedito único derechito, ¿verdad? Y aun cuando pudimos generarle una plantilla que era similar a la que ustedes ven hacia la derecha, nunca pudimos evitar que se fuera a esa deformidad. Siempre pensar que un pie secuelado con amputaciones parciales va a tener deformidades que van a afectar la prevención secundaria que queremos hacer. Estos son mecanismos de ese tipo de prevención. Siguiente pregunta para Daniela Espinosa. ¿Hay diferencias entre la curación avanzada de úlcera venosa, úlcera de pie diabético, vasculitis y martorell? Bueno, existen algunas diferencias entre cada protocolo y para eso primero voy a realizar una pequeña parte sobre de qué se basa mi protocolo de curación. Yo me voy a basar en la escala BACAP, escala de carga bacteriana, realizada y creada por la Fundación Instituto Nacional de Heridas y validada por el Ministerio de Salud de Chile. Si bien esta escala habla del tema colonización crítica, que ha sido un gran revuelo en estos últimos años, debido al consenso que existe desde el año 2022, en este consenso se habla de cambiar el término colonización crítica por el término infección oculta. Sin embargo, cabe destacar que ambos términos hacen referencia al mismo concepto clínico. Por lo tanto, nosotros a nivel del Instituto y de Chile seguimos usando el término colonización crítica, ya que queremos evitar el mal uso de antimicrobianos, que justamente es uno de las metas de la OMS actualmente. Bueno, vamos entonces a ir paso a paso con el protocolo de curación. Siempre vamos a comenzar con la limpieza de la piel, la cual es importante de realizar, ya que la piel circundante siempre va a estar expuesta a un aumento de carga bacteriana, lo cual lo hace más frágil. Por lo tanto, en cada úlcera de la extremidad inferior vamos a limpiar la piel.
Luego, la limpieza de la úlcera se va a realizar con un limpiador de heridas con tensoactivo siempre que tengamos presencia de tejido no viable y no haya exposición de estructuras de soporte, tales como hueso, tendón, músculo, fascia. Y vamos a aplicar uno sin tensoactivo cuando tengamos 100% de tejido granulatorio o alguna exposición de estructura de soporte. En el caso del debridamiento quirúrgico, este no está contraindicado en la úlcera venosa ni en el pie diabético, exceptuando los casos de isquemia crítica, ya que al haber isquemia crítica y debridar vamos a aumentar el tejido necrótico. En el caso de la vasculitis vamos a debridar a tolerancia, ya que esto es doloroso, y según el grado de obstrucción, es decir, el grado de avance que tenga la vasculitis. Algunas vasculitis se comportan como úlceras mixtas, mientras que hay otras vasculitis que están muy avanzadas y se comportan más bien como úlceras isquémicas o arteriales. Y las úlceras de Martorell siempre lo vamos a hacer a tolerancia, ya que sobre todo en la fase aguda es una úlcera muy dolorosa. La protección de la piel va a basarse según cómo esté. Vamos a aplicar hidratantes cuando tengamos la piel circundante descamada, pigmentada o sana, y un protector cutáneo a base de acrilato siempre que esté la piel macerada o eritematosa, independiente de la etiología de esta úlcera. El apósito primario lo vamos a elegir según el BACAB y la cantidad de exudado, al igual que el apósito secundario, el cual tiene como objetivo absorber el exudado de la herida. La fijación la vamos a realizar con venda semielasticada, ya que esto es en extremidades inferiores y por lo tanto siempre vamos a estar expuestos al edema, y sobre la venda alguna tela. Las terapias coadyuvantes van a variar según la fase de cicatrización en la que se encuentren y la patología, pero esto se va a ver con detalle en el módulo de mañana de terapias coadyuvantes. Y finalmente, la terapia específica, que es igual de importante que la curación. En el caso de la úlcera venosa, siempre debe acompañarse de un sistema compresivo. En el pie diabético, cuando tengamos una úlcera plantar o lateral, es importantísimo y fundamental la descarga. Y en caso de que tengamos algún grado de insuficiencia arterial, acompañarlo de tratamientos de oxígeno. La vasculitis debe ser acompañada del uso de corticoides e inmunosupresores para que se compense la enfermedad de base, al igual que en la úlcera de Martorell, que se debe mantener el control de la presión arterial. La siguiente pregunta es para Nuria. ¿Cuáles son los sistemas de compresión más efectivos según la evidencia actual para el tratamiento de las diferentes patologías? Vale. Para hablar de cuál es el sistema de compresión más efectivo, basados en la evidencia científica, creo que lo más importante, primero de todo, en el paciente venoso, sobre todo, es la adherencia. Hay estudios ya desde hace 20 años sobre los problemas que tenemos de adherencia para que el paciente entienda su enfermedad, y el diálogo inclusivo nos ayudará a darle una educación, una motivación con programas integrales, evaluar siempre la compresión mejor para el paciente, identificar sus necesidades y objetivos que tenga el paciente. Como consejos nuestros o como objetivo de enfermería será la evolución integral y continua tanto de su estado de salud como de su estado general, las preferencias y su estilo de vida para conseguir realmente una opción terapéutica correcta, y siempre la terapia de compresión tiene que ser individual, adaptada a cada persona. Ejercicios básicos, siempre acompañados de ejercicios básicos, mantener todo el tiempo posible piernas elevadas y una nutrición saludable. Sin una nutrición correcta, difícilmente llegarán los nutrientes a la piel. Con lo cual, vamos a ver qué evidencia científica tenemos. Tenemos la evidencia científica de los estudios de Cochrane o la Cochrane, en el que demuestran que los multicomponentes son más efectivos que cuando solo utilizamos un solo componente, que es mejor que esté compuesto por vendajes elásticos más que totalmente inelásticos. Y en la IUMA, que es la Asociación Europea de Úlceras de la Pierna, está que los sistemas multicomponentes también son más efectivos y nos dan la capacidad de enfermería de tener una habilidad de mantener esta presión y esta rigidez que queremos en un vendaje.
Con lo cual, todo esto nos lleva a demostrar que estos reducen más, con menos tiempo, la fase de cicatrización. Y os quería presentar hoy este estudio hecho por las enfermeras francesas que ha realizado el Ministerio de Salud francés, en el que se estudian a 25.000 pacientes y se da a escoger, en Francia la enfermera escoge el tratamiento que quiere entre pacientes con vendajes multicomponente o pacientes con vendajes de corto estiramiento, de corta tracción. 20.000 en el primer grupo control y 4.000 en el segundo. Perdón. Realmente da una superioridad bastante grande los pacientes que han utilizado multicomponentes. Y además hay un coste-efectividad de 700 euros en los que han utilizado coste-efectividad. Con lo cual, no es mucho dinero, 700 euros por paciente, al final de 6 meses de valorar a estos pacientes. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos 100.000 personas con una úlcera venosa, estamos hablando de 70 millones, pero sí que en este país hay 200.000, estamos hablando de 140 millones que son importantes para el Ministerio, en este caso de Sanidad. Y finalmente, para poder contestar correctamente la pregunta, por evidencia científica, los vendajes multicomponentes, los vendajes de corto estiramiento también. Yo estudié compresión en Alemania, necesitamos una rigidez importante y a veces con los vendajes de corto estiramiento se tendrían que volver a colocar para no perder estos 40 milímetros de mercurio. Hoy también tenemos los dispositivos con velcro, pero todavía no hay estudios de investigación, pero que están en ello. Con lo cual, los beneficios del multicomponente será que conseguimos esta presión y rigidez en 24 horas al día, 7 días a la semana, la seguridad de las enfermeras cuando lo aplicamos por los dispositivos que tiene, que disminuimos la variabilidad de la presión, que sabemos que siempre es constante, y sobre todo que nos ayuda en el momento de la aplicación. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Siguiente respuesta para el doctor Salas. Clásico. Tratamiento quirúrgico versus compresión en úlcera venosa. Ya, esta es una gran pregunta porque muchas veces ustedes que están manejando úlcera venosa, como que siempre existe la tendencia a que sea vista inmediatamente por un cirujano vascular, quien teóricamente va a tratar la úlcera desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, esa gran pregunta hace harto tiempo se definió con este trabajo que se llama SCAR, en que básicamente se compararon pacientes en los cuales se hacía compresión y cirugía y otro grupo de pacientes se hacía solamente compresión. Entonces, a todos se les hacía compresión, pero a la mitad se operaba. Y ese trabajo lo que mostró, esto es lo que les contaba, 500 pacientes, 2 grupos, uno con compresión sola, un vendaje multicapa, y el otro era compresión combinada con cirugía vascular, que es la clásica cirugía de las varices, que es safenectomía, como ustedes conocen, que era sacar la vena así de una, que se llama stripping, no safenectomía, y sacar las colaterales, cirugía clásica de varices. ¿Y qué pasó? En este trabajo, a 3 años, lo que muestra el gráfico es que la cicatrización es exactamente igual. Es decir, en los 2 grupos, a 3 años cicatrizaban lo mismo, por lo cual uno podría pensar que quizás el rol de la cirugía no era tan importante para que la úlcera cicatrice. Este mismo grupo de pacientes se siguió a más tiempo y se vio que en el tiempo los pacientes que se operaban tenían menos recidiva varicosa. ¿Por qué? Porque al operar uno saca todo lo que es la fisiopatología, todo lo malo. Saca esas venas que finalmente producen hipertensión, venas insuficientes, se sacaban. Por lo tanto, en teoría tenía menos riesgo de hacer úlcera y eso es lo que se demostró en este trabajo. Basado en este trabajo, las recomendaciones internacionales, como por ejemplo este de la ISBS, que es la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, refiere que nuevamente la terapia de compresión se considera la terapia primaria para la curación de las úlceras venosas. Sin embargo, la posibilidad de operar a un paciente es bueno para evitar la recidiva. La Sociedad Americana de Cirugía Vascular, con el American Venous Forum, que también es un tema de cirugía vascular, en Estados Unidos muestra lo mismo y básicamente dice lo mismo. Se recomienda la compresión como la terapia primaria para cicatrizar la úlcera venosa y se recomienda la compresión y como ayudante a la cirugía para prevenir la recurrencia.
¿Qué significa eso? Que en rigor uno podría pensar que para que una úlcera cicatrice quizás no es tan importante el cirujano vascular para que opere, es mucho más importante hacer una buena compresión, como nos decía la doctora. Apareció este trabajo hace no mucho tiempo atrás en que la diferencia se hacía en que la cirugía se llamaba endovenosa, que no sé si han escuchado hablar de la cirugía de varices actualmente, en que es más moderna, es el mismo concepto, se sacan las venas, pero en vez de sacarlas y tirarlas para afuera, lo hacemos por vía endovascular, y significa láser, radiofrecuencia, venacila, distintos sistemas para en el fondo sellar la vena sin tener que sacarla en forma traumática. Y lo que mostró este trabajo, que se llama EBRA, es que haciendo cirugía un poco más moderna de las varices o de la úlcera venosa finalmente, el tiempo de cicatrización fue más rápido en el grupo que se operó más precozmente, así como el porcentaje de úlceras cicatrizadas a 24 semanas también era mejor en los pacientes que se habían operado precozmente. Entonces, basado en esto, podríamos pensar que el tratamiento quirúrgico versus la compresión dice que las recomendaciones actuales refieren que la compresión es suficiente para que cicatrice una úlcera. Sin embargo, quizás futuras recomendaciones van a sugerir que quizás esta cirugía más moderna de las varices podría acelerar un poco la cicatrización de la úlcera venosa, teniendo en cuenta que hoy en día en Chile, obviamente no, en el sistema público son pocos los centros en que operan con esta técnica más avanzada, y en general se sigue realizando la clásica safenectomía. Siguiente pregunta para el doctor Spauleya. ¿Cuáles son los últimos avances en el manejo de úlceras atípicas o de difícil cicatrización en extremidades inferiores? Efectivamente, estos últimos años la tecnología ha evolucionado para la curación de las úlceras, y vamos a hablar de dos tipos de intervenciones localizadas en la herida. Vamos a hablar de los tratamientos analgésicos tópicos y vamos a hablar de intervenciones de terapias avanzadas. Realmente las heridas en las que hay necrosis cutánea progresiva son heridas extraordinariamente dolorosas y el paciente necesita que hagamos algo pronto. Es decir, que no le expliquemos muchas cosas, pero que le quitemos el dolor. Es evidente que los analgésicos sistémicos nos ayudan, pero no tenemos suficiente. ¿Por qué no tenemos suficiente con los analgésicos sistémicos? Porque cuando llegamos a opioides hay muchos pacientes que son mayores, que tienen función renal alterada y que el manejo de los opioides sistémicos no es fácil. Por lo tanto, hemos conseguido que mediante analgésicos tópicos, primero la morfina a dosis nos la preparamos nosotros mismos a partir de un hidrogel a una concentración del 2%, es una alternativa buena para el tratamiento tópico del dolor. La lidocaína al 4% es un tratamiento óptico que ayuda al tratamiento del dolor. También tenemos experiencias aún muy iniciales con la utilización del metamizol tópico. Y también tenemos experiencias con anestésicos tipo servoflurano. El servoflurano es un anestésico que, utilizado por vía tópica, también mejora el control del dolor, y además tenemos algunas publicaciones que facilitan la angiogénesis y por lo tanto la curación de la herida. De todas formas, el manejo del dolor requiere analgésicos, pero requiere una valoración global del dolor. El paciente tiene que entender qué le pasa, por qué, qué vamos a hacer, estar en buenas manos, comprender lo que sucede, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos analgésicos y necesitamos un modelo global de evaluación del dolor. ¿Qué podemos hacer con terapias avanzadas? Vamos a hablar de dos tipos de terapias avanzadas. Vamos a hablar de los microinjertos, injertos en anillos de sello. Explicándolo muy fácil, son extracciones de tamaño muy pequeñito, de a veces menos de 1 centímetro de piel superficial del donante, y se coloca en el lecho de la herida. Esto ha generado cambios muy importantes. Se puede realizar fuera del quirófano, se puede realizar en una consulta. En nuestro entorno lo realizan las enfermeras y ha demostrado eficacia muy importante en el control del dolor, porque no simplemente facilita la cicatrización, sino que crea un ambiente distinto en lo que sucede en el lecho de la úlcera y se crea un entorno que facilita la curación. Al facilitar la curación, disminuye el dolor. Por lo tanto, atención a los microinjertos como una nueva terapia para mejorar las úlceras complejas.
Además, existen otras terapias complejas como son los factores de crecimiento o el plasma rico en plaquetas, que es lo que utilizamos nosotros, que también funciona del mismo modo. Cambia el entorno de la úlcera, al cambiar el entorno de la úlcera mejora el dolor. Además, quisiera hacer un comentario muy importante sobre estas dos tecnologías. Son dos tecnologías de bajo coste. Se pueden hacer fuera del quirófano, se hacen en el entorno ambulatorio. Con un entrenamiento muy sencillo, enfermería las puede realizar y están más limitadas por temas legales de cada uno de los países que tiene sus normativas en hacerlo, que no en la facilidad de aplicarlo. Y esto es un nuevo camino y una nueva abertura muy importante en la curación de las heridas. Tendremos oportunidades en otros momentos del Congreso de ir hablando de estas tecnologías. La siguiente pregunta para la doctora García. Recomendaciones para el manejo del dolor neuropático. Bueno, cuando el paciente tiene una úlcera, uno asume que eso duele. Sin embargo, hay un problema de aquellos pacientes en los cuales curamos la úlcera y quedó con dolor residual, o aquellos pacientes en los que el dolor no es cuando va a hacerse la curación, sino en la noche. Y probablemente lo que estamos haciendo el último tiempo es abordar el problema del dolor, pero no hacer un diagnóstico más preciso de lo que se conoce como dolor neuropático. El dolor es una herramienta biológica que lo que hace es disminuir el estrés o el uso de un segmento afectado. Sin embargo, cuando el dolor se hace crónico, lo que nosotros tenemos es que se transforma en una patología por sí misma. En la actualidad existen 3 tipos de dolor, a saber, el dolor nociceptivo, mediado por las fibras para el dolor, que son en el fondo las fibras A, delta y la fibra C, el dolor neuropático, que se produce por una alteración sensorial, que puede ser central o periférica, tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, pueden producir dolor, el atrapamiento del nervio cubital puede producir dolor neuropático, la neuralgia del trigémino es un dolor neuropático, y dolor nociplástico, donde la nocicepción, es decir, ese neuroreceptor que está encargado de decirme que algo es riesgoso para la vida, se echa a perder. Y por lo tanto descarga en un contexto donde no necesariamente estemos en riesgo. Entonces, en términos globales, para el dolor neuropático lo que debemos saber son estas cosas que están descritas aquí. Primero, que nosotros tenemos 2 tipos de dolor, ¿cierto? Un dolor agudo, que es el martillazo, y que después me queda como una cosita caliente, ¿cierto? Cuando el dedo me bombea después de que me pego. Y cada una de esas 2 modalidades van por fibras distintas. Que existen 3 cosas que nosotros debemos consultar para saber si el paciente tiene o no tiene dolor de estas características. La primera es la alodinia. La alodinia es un dolor causado por un estímulo que normalmente no es doloroso. El ejemplo más claro de la alodinia es cuando nos quemamos con el sol y nos bañamos con agua tibia y nos duele, ¿cierto? Esa temperatura disminuida, templada, ¿verdad?, nos genera molestia. La hiperalgesia, en cambio, es una experiencia intensificada del dolor causado por un estímulo que es nocivo. Nosotros en ocasiones hacemos exámenes físicos donde apretamos ciertas áreas que probablemente van a doler. Sin embargo, dependiendo de cuánta compresión hacemos, sabemos cuál es la respuesta del paciente. En términos globales, el paciente que tiene dolor neuropático siente más ese estímulo doloroso. Y la hipoalgesia corresponde a cuando sacamos un trocito de hueso, ¿verdad?, que claramente debería doler y el paciente no reclama dolor. La descripción del dolor de estos pacientes en general incluye palabras como me quema, me llega un flechazo, me pica, siento agujas o tengo una sensación paradójica del dolor. Antes esto me dolía, ahora no me duele, pero sin embargo al ponerme el calcetín me duele. Entonces, en la actualidad está muy orientado todo el tratamiento del dolor neuropático hacia lo tópico, ¿cierto? Y como bien dijo el doctor, la lidocaína, tanto en crema, gel o en parche, es una gran utilización en la actualidad. Pero tenemos 2 cosas nuevas. Uno es la capsaicina. La capsaicina es un producto derivado del ají, ¿verdad? Cuando uno pica ají, los dedos te quedan como anestesiados y hay gente que incluso primero le duele terriblemente y después de eso sale anestesia. La capsaicina es un bloqueador periférico de la transmisión del dolor y ayuda para este tipo de pacientes.
Y lo otro es la toxina botulínica, que es un inhibidor presináptico de la liberación de vesículas, que para el efecto del antiespástico son vesículas de acetilcolina, sin embargo, evita, estabiliza en el fondo la membrana del nervio de tal forma de no producir esta liberación de neurotransmisores. Y la aplicación subcutánea de la toxina botulínica podría ayudarnos en este camino. Y existen dos cosas que puse aquí, porque en general son cosas que utilizamos extrapoladas de otros pacientes. Claramente, en los pacientes amputados o los quemados, la compresión ha demostrado que disminuye el dolor. Y esto lo podemos extrapolar también al paciente con dolor neuropático. Y el TENS, que son analgesias transcutáneas, que tienen una vasta utilización en todas partes, en general no tiene evidencia elaborada, y el año 2017 la Cochrane dijo que los estudios eran de mala calidad y no era posible recomendarlo. Entonces, si uno quisiera hacer alguna recomendación tópica de una cosa que no fuera farmacológica, incluiría dentro de la prescripción la compresión. Después tenemos fármacos antidepresivos, de los cuales la primera línea es la amitriptilina, un antidepresivo muy utilizado que tiene una buena recomendación, y se suman algunos inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, como la duloxetina. La forma de manejar el dolor está relacionada con que aumenta la posibilidad de estos neurotransmisores para generar modulación de este. Finalmente, me quedan dos anticonvulsivantes, la pregabalina, la gabapentina y la carbamazepina, que tienen una utilización en la actualidad, y cuando estamos con un dolor intratable generamos analgesia con antiinflamatorios. Cuando las heridas o la lesión tiene algún componente inflamatorio se puede utilizar. Los opioides y algunos antagonistas de la MNDA, como la ketamina, que en el fondo alivia el evento agudo del dolor. Pero esto es un traje a la medida. Lo que hacen los pacientes es reclamarnos ciertas cosas y nosotros manejarlas. Siguiente pregunta para Daniela Espinosa. Prevención secundaria de las úlceras venosas, úlcera de pie diabético, vasculitis y Martorell. Ya. Entonces, la prevención secundaria va a hacer referencia a la educación que le vamos a hacer al paciente una vez que es dado de alta y queremos evitar la recidiva, evitar que vuelva a nuestro box. Por lo tanto, vamos a comenzar igual que antes con los parámetros generales y luego vamos a continuar con algo más dedicado a cada patología. Por lo tanto, es fundamental como primer pilar la hidratación tanto de la piel circundante como de la cicatriz. ¿Con qué vamos a cuidar esta piel? Con hidratantes que nuevamente pueden ser a base de ácidos grasos hiperoxigenados, de ureas al 10%, de ácido hialurónico, de pantenol o dimeticona, ya, cualquiera de estos. Se debe promover el realizar ejercicios para favorecer la irrigación adistal y así mantener la oxigenación. No frotar la cicatriz por al menos los primeros 2 meses, evitando que se aplique jabón directamente, y también cuando se seque con la toalla al ducharse, lo haga con toques, no frotar. En 1 mes más, o si es que la cicatrización fue dificultosa, en 15 días, se debe citar a control de alta con enfermera. Mantener nuevamente los hábitos de vida saludable, que incluyen hacer ejercicio, evitar tabaquismo y la ingesta reducida de sal, duchas con agua tibia y mantener la asistencia a los chequeos preventivos. En el caso de la úlcera venosa se debe incluir el uso de la calceta compresiva de carácter diurno. Cuando tenemos un paciente que estuvo en tratamiento con 40 milímetros de mercurio de compresión, los primeros 2 meses, que son los más claves en la fase de maduración, se mantiene con 40 para evitar una recidiva, y pasado estos 2 meses baja a 30 milímetros de mercurio si es que lo tolera de forma correcta. Si durante el tratamiento tuvo una compresión de 20 milímetros de mercurio, en el alta se mantiene con estos 20, pero siempre de carácter diurno. Y además, cuando el paciente lo ve a enfermera para el control de alta,
vamos a derivarlo para cirujano vascular para considerar la resolución quirúrgica o no de la insuficiencia venosa. En el caso del pie diabético debemos complementar la educación con la descarga, que debe realizarse con un zapato para diabético junto con una plantilla moldeable. Además, debe mantener controles con podología, fisiatría y diabetología, junto con toda la educación que se realizó en la prevención primaria de prevención de ulceración del pie. En el caso de la vasculitis, se le va a indicar una calceta compresiva solo si se necesitó el uso de una calceta durante el tratamiento de la úlcera. Y en este caso se indica una compresión entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Para todos los casos se debe realizar control con reumatólogo, ya que, como bien dije antes, es importante que el paciente mantenga compensada su patología de base para el tratamiento y evitar recidiva de vasculitis y evitar el consumo de drogas. En el caso de la úlcera de Martorell, son bien similares las recomendaciones. Se debe indicar una calceta compresiva diurna solo si la necesitó durante el tratamiento de la úlcera activa, que va a variar entre 15 a 20 milímetros de mercurio, y debe continuar controles con cardiólogo, idealmente, o si no hay posibilidad de ver cardiólogo, médico general, pero debe mantener su hipertensión controlada. No, préstamelo, Dani. Mira, llevamos una hora, con esto podemos hacer una pequeña pausa. Quedan 8 láminas para terminar el módulo. Yo no sé si prefieren que terminemos el módulo y le damos espacio a las preguntas, porque vamos bien con el tiempo. Entonces, ¿para qué parar? ¿Ya? Gracias. La siguiente pregunta es para Nuria. Recomendaciones del cuidado del calcetín compresivo. Pues venga, seguimos. Con recomendaciones para el cuidado de las calcetas compresivas. Sobre todo, hay un punto importante que es el hecho de utilizar suavizantes o grasas o aceites o lociones o pomadas en la piel, o que nos queden restos de jabón en el calcetín, pueden alterar el material y además pueden provocar irritaciones cutáneas, con lo cual la mejor recomendación sería que esto se utilizara solo una vez retirado la calceta. Hay diferentes empresas y cada uno tiene normas distintas, pero la mayoría es lavar las medias al revés, recomendar hacerlo a diario, si puede ser a mano y siempre con un aclarado de abundante agua. Si se prefiere hacer en lavadora, pues bueno, con temperaturas adecuadas de menos de 40 grados y siempre protegiendo la calceta dentro de una red. Si fueran dispositivos con velcro, que también se pueden lavar en la lavadora, que aquí no lo digo, lo único importante es que estos velcros estén hacia adentro para que no puedan engancharse con nada más, ningún otro producto que haya en la lavadora. Colocarlos una vez lavados sobre una toalla, estrujarlos fuerte y colgarlos. Si puede ser, no usar secadora, y si se usa, pues bueno, recomendaciones de prendas delicadas. Y siempre seguir las recomendaciones de cada fabricante y recordar que es importante que estas medias, calcetas, calcetines se cambien cada 6 meses porque pierden su opción terapéutica, que es su elasticidad. Y muchas gracias. Dale. Cristian. Siguiente pregunta para el doctor Salas. Avanza. Sí. ¿Qué medicamentos están recomendados para el tratamiento de la úlcera de pie diabético neuropático, neuroisquémico e isquémico? Ya, desde el punto de vista mío como cirujano vascular o como manejo médico en términos generales, como medicamentos que vayan a mejorar la úlcera de un pie diabético neuropático, es como complejo, como que tengo que pensar que quizás no hay muchos, sino que los medicamentos están hechos como para manejar el dolor, como ya habló la doctora, y quizás algunos medicamentos como para promover la cicatrización, pero son
generalmente cosas tópicas más bien, como las que aparecen en el otro lado, como agentes debridantes, oxigenoterapia, medicamentos tópicos, bioproductos celulares. Estamos cada vez con más soluciones tópicas o tipos de tratamientos que puedan mejorar esto, como la cámara hiperbárica también, factores de crecimiento, etcétera. Estamos muy invadidos por eso, pero en rigor así como un medicamento específico para mejorar la úlcera neuropática, un poco todo eso, ¿ya? Cuando el paciente es isquémico, cuando el paciente es un diabético que no tiene circulación, acuérdense que hay un clásico medicamento que se llama cilostazol. El cilostazol es como el medicamento clásico en cirugía vascular, pero está indicado para el paciente que tienen claudicación, ¿ya? No está descrito mucho beneficio en lo que es la úlcera misma o pacientes con gangrena. En paciente que tiene una úlcera isquémica, un pie diabético isquémico o gangrena, el tratamiento es revascularizar. ¿Qué significa eso? Es un paciente que tiene que ser visto por un médico o cirujano vascular y tenemos que pensar en ese paciente en que hay que hacerle un bypass o una angioplastía, una revascularización. Eso se llama isquemia crítica. Isquemia crítica se define como dolor de reposo, úlcera o gangrena. Y esos pacientes con isquemia crítica se tienen que revascularizar, ¿ya? Hay algunos pacientes en los cuales, esa es la práctica en Chile, en los pacientes que se denominan no revascularizables, es decir, por alguna razón no se puede hacer un bypass porque el paciente tiene muchas contraindicaciones médicas o porque no tiene conducto para hacer un bypass o no tiene dónde hacer un bypass porque tiene enfermedad que se llama arterial muy distal en el pie, o sea, varias cosas que son de resorte de cirugía vascular, pacientes que no se les puede hacer un bypass o angioplastia. En esos pacientes nosotros lo que hacemos es terapia con prostaglandina. La prostaglandina es un fármaco que se indica por vía endovenosa y como aparece un poco ahí en la diapositiva, en este consenso transatlántico en cirugía vascular aparece la prostaglandina como medicamento. Sin embargo, los estudios, incluso los más recientes, como que está un poco en duda. Sin embargo, nosotros seguimos usando y tenemos en algunos pacientes buenos resultados. Y como aparece ahí, hoy en día dice que no hay ninguna farmacoterapia recomendable en pacientes con isquemia crítica. Y acordarse de dos cosas respecto a pacientes que tienen gangrena específicamente de ortejos, que son pacientes muy isquémicos, que está la amputación, que finalmente una amputación, pero un paciente con gangrena no se puede amputar el dedo, porque si ustedes le amputan ese dedo, al día siguiente va a estar el del lado negro y vamos a hacer una amputación transmetatarsiana, y podemos seguir con amputación del tobillo, etcétera, etcétera, subiendo hasta donde tengamos sangre. Entonces estos pacientes, la única opción que tenemos nosotros es hacerle una amputación mayor, que es una amputación incluso que puede ser hasta de muslo, porque el paciente no le llega a circulación. Y la segunda terapia es la momificación. Algunos pacientes que tienen necrosis de ortejo, los cuales desde el punto de vista vascular no hay forma de tratarlos, muchos de ellos no tienen dolor de reposo y en esos pacientes se describe la momificación. ¿Qué paciente le vamos a hacer la amputación? Probablemente pacientes que están postrados, que objetivamente hacer todo el esfuerzo de rescatar una pierna no vale la pena en tipo de paciente. Creo que eso es. Lo último. El paciente que tiene el pie diabético isquémico es un paciente que es arteriópata, que tiene enfermedad de las arterias, no solo de la pierna. Es un paciente con arteriopatía difusa, que puede hacer un accidente vascular, puede hacer infarto por miocardio, isquemia mesentérica, una serie de patologías arteriales. Entonces, en ese paciente es muy importante, además de todo el manejo del pie, es acordarse que es arteriópata y significa el combo vascular, que es aspirina y atorvastatina. No olvidar en esos pacientes que es como de prevención cardiovascular, agregado probablemente una cosa más específica, es el uso de inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina. Esta es la última pregunta que queda del módulo, es para el doctor Paulleya. Tratamiento médico de una úlcera vasculítica y una úlcera Martorell. Para que aquellos que tengan preguntas se puedan empezar a acercar al micrófono. Gracias. Bueno, mi última imagen es muy sencilla. Ya lo hemos repetido durante toda la sesión. El tratamiento sistémico de las vasculitis va a ser dirigido a sus enfermedades de base. Disponemos de los tratamientos inmunosupresores, de los tratamientos clásicos, corticoides, ciclosporina, azatioprina, y nuevamente disponemos de los MAG,
porque uno no se acuerda de decir todos los nombres de los influximab, rituximab, pero todos los tratamientos biológicos van a ocupar un espacio en este entorno. En el entorno de la úlcera de Martorell, es un poco lo que ha comentado ahora el doctor también, son pacientes multimórbidos, además de enfermedad en las arteriolas, son diabéticos, tienen insuficiencia cardíaca, muchas veces tienen enfermedad arterial periférica y, por lo tanto, es el abordaje de pacientes multimórbidos con enfermedad cardiovascular sistémica lo que nos va a llevar a un buen manejo de estos pacientes con úlceras de Martorell. Con esto damos terminadas las presentaciones del módulo. Quiero agradecer a todos los expositores, dejar en claro que el manejo de lesiones de extremidad inferior ya sale un poco más allá de lo que es el clásico pie diabético y la úlcera venosa. Hay que tener presente otras cosas, hay que considerar otras formas de diagnosticar porque cada vez se va poniendo un poco más complejo esto. Así que para entender que el manejo de lesiones de extremidades inferiores es un manejo multidisciplinario, lo que representa este panel, así que les agradezco a cada uno de ellos y abro las preguntas del público. Se cansaron. ¿Se escucha? No. El micrófono allá. Este funciona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Gotterbaum. Soy enfermera de Medicina Física del Hospital de La Serena y quería hacer algunas preguntas en relación al tratamiento de las úlceras a la doctora García. La evidencia en relación al manejo con las ondas de choque. Desgraciadamente las ondas de choque tienen evidencia para cosas que son bien concretas. Entonces, en el pie diabético, que el que más se ve es el pie diabético neuropático, la onda de choque no tiene ninguna evidencia concreta que apoye su uso. La evidencia más concreta en la actualidad está orientada a una buena curación, la descarga y el control metabólico. Y por eso que la descarga en los últimos 5 años ha aparecido en todas partes y todo el mundo la está haciendo. Y otra, perdón, en relación a los parches de capsaicina para este tipo de pacientes, una vez que se instalan, ¿cada cuánto tiempo es la periodicidad? Se supone que el parche de capsaicina tiene una duración de alivio del dolor las 2 semanas siguientes a que tú instalas el parche. Entonces, la idea es que tú aplicas el EMLA, ubicas la zona, aplicas el EMLA, pones la capsaicina, dejas al paciente un tiempo por las complicaciones que pudiera tener y después de eso se vería esta disminución del dolor. Depende del tipo de dolor, del tiempo del dolor. El dolor neuropático, en los pacientes diabéticos hasta un 50% puede tener dolor neuropático y se relaciona con la cantidad de tiempo de la neuropatía, con la descompensación metabólica, con el hecho de ser mujer, por ejemplo, y con algunas cosas étnicas. Entonces, no es que para todos los pacientes el uso de la capsaicina sea bien tolerada. En general, yo en la consulta hago una cosa que es bien poco ortodoxa. Antes había una cuestión que se llamaba Presic, que era una crema de capsaicina con capsaicina al 2%. Y lo que yo hago en el fondo es hacer como una cremita con vaselina, con ají, con la mini pimer. Entonces le digo a la gente que se la ponga en la zona del antebrazo. Si eso te genera cierta disminución de la molestia y no te causa reacción alérgica en esa zona, uno pudiera que el paciente se la pasara en el segmento donde tiene la molestia. El problema de los tópicos tipo crema es que tú tienes que usarlos durante varias veces al día, todo el tiempo. El parche, la toxina botulínica, han aliviado ese efecto o esa necesidad. Gracias. Hola, mi nombre es Isidora y tenía una pregunta en relación a los posicionadores y la kinesiología después de las amputaciones, porque en realidad se ve mucho que hay amputaciones como interdigitales y estos pacientes quedan a la deriva. Entonces, ¿en qué momento es bueno poner un posicionador para evitar esta deformación?
posterior y que evitar también las úlceras provocadas por esta deformación asociada? Bueno, existen algunos tipos de heridas que están clasificadas como úlceras crónicas que generan inflamación crónica. Cada vez que un tejido blando se inflama, genera disminución de la elasticidad y las características de ese tejido. De tal forma que cuando tú observas una herida que tiene un gran proceso inflamatorio, cada vez que tenemos una úlcera, eso está con un proceso inflamatorio. Podemos extrapolar a que eso va a tener mayor complicación en términos del posicionamiento. Eso es lo primero. Entonces, cuando tú tuviste varios tratamientos de antibiótico porque se le inflamaba, se le puso rojo, ese es un paciente que probablemente va a tener más deformidad. En la actualidad se plantea que uno debería posicionar los dedos y movilizarlos en cada curación y que disminuyéramos la cantidad de cobertura que se le hace al pie para poder hacer que el paciente movilice los dedos que están remanentes. En Chile, si bien las amputaciones mayores son importantes, las amputaciones parciales de pie en los buenos centros son la mayor cantidad. Cuando uno hace o toma esas consideraciones de no dejar vendajes compresivos en la zona de la punta de los dedos, de dejarlos libres para poder movilizarlos y de movilizarlos a rango completo cada vez que hacemos la curación, tú estás avanzando en un porcentaje muy importante. Cuando logramos que esto cure, lo que tenemos que tener en consideración es que la plantilla controla desde la cabeza de los metatarsianos hacia posterior, no controla los dedos y por lo tanto para controlar los dedos necesitamos generar órtesis y esas órtesis llegaron a Chile hace no tanto tiempo a través de la confección de órtesis de silicona médica, que lo que te hace es entregarle al pie un soporte para mantener la postura anatómica. Entonces, la foto que yo muestro es una foto, no es el mismo paciente por supuesto, sino que es el paciente uno tratado y el otro sin ningún manejo. El uso de silicona, incluso en algunos trabajos que nosotros hemos hecho también en el instituto, se pone para generar descargas en pacientes donde la descarga tradicional no te ha ayudado. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Soto, enfermera de Cuidados Paliativos Universales del Departamento de Salud de Villarrica. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto al diagnóstico y manejo de úlceras atípicas y el límite del esfuerzo terapéutico en pacientes paliativos, ¿qué nos recomendaría en este tipo de casos, siempre considerando la calidad de vida y el confort del paciente? Cuando el objetivo es de calidad de vida, hay dos elementos clave. Uno es el tratamiento del dolor. Aquí la propuesta de la morfina tópica es un buen elemento, además de la analgesia convencional. Y el otro elemento es reducir el mal olor. A veces apósitos con carbono activado pueden reducir el mal olor. Hay que buscar curaciones sencillas que no sean muy complejas y que la frecuencia de las curas sea aceptable con la calidad de vida de los pacientes. Y soporte de todo tipo, no simplemente analgésico, sino emocional, entender lo que pasa, ayudar a los cuidadores, un modelo complejo. Muchas gracias. Bueno, hay una serie de ayudas técnicas que están hechas para eso. Los colchones antiescala, por ejemplo, la flotación seca, el que ustedes van a ver y están en los stands, son una buena herramienta, porque no siempre es posible hacer esta transición de posiciones a todos los pacientes cada 2 horas. A veces un adulto mayor está al cuidado de otro adulto mayor, entonces la posibilidad de que eso se realice no es real. En Chile también tenemos camas basculantes, entonces la cama a partir de un sistema hidráulico puede bascular y movilizar al paciente para evitar la mayor presión. Lo último es que la amputación mayor tampoco es como un fracaso terapéutico, acuérdense eso, no es como que si bien hay varias condicionantes, como por ejemplo a veces me toca ver pacientes que llevan úlceras venosas que llevan muchos años con el pie totalmente anquilosado,
dolor crónico, que el dolor va y viene y que se ve poca posibilidad de que cicatricen, también está la amputación como tratamiento bien poco frecuente en úlcera venosa. Pero en pie isquémico es muy frecuente. O sea, en pie, pie isquémico a veces por oportunidad de tensión, etcétera. Entonces, también es importante que hay un momento en que uno tiene que definir eso, que no es fácil, pero tienes que pensar en eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hanna Zamorano, enfermera del Hospital de San Fernando. Mi consulta va más orientada hacia, no sé si decir como un tratamiento que apoye las curaciones propiamente tal, pero más que nada lo que es el uso, por ejemplo, de vitamina C endovenosa, que se pueda apoyar durante todo este proceso de curación y con cuáles de estas sería mucho más efectiva dentro del tratamiento. Voy a asumir que esta pregunta es para mí, pero si es que alguien más después de la mesa quiere complementar, bienvenido. Cuando yo hablé de que la alimentación tenía que incluir vitamina C, se hace referencia a que lo ideal es que se cubra con al menos desde 500 miligramos hasta 1000 miligramos de ingesta vía oral. Ahora, si es que está la posibilidad de que uno se pueda inyectar endovenoso, considerando que eso es mucho más costoso y no se puede indicar como a nivel general de país porque es un tratamiento caro que se considera más como coadyuvante, si lo puedes adquirir en tu centro de salud está perfecto, porque ¿qué es lo que va a hacer la vitamina C y cuál es la importancia de incluirla en la pauta alimentaria del paciente a diario? Es que la vitamina C va a ayudar a aumentar la producción de colágeno, ya que ayuda a que las fibras de colágeno se vuelvan a entrelazar y así se forma un tejido conectivo mucho más resistente, y por otra parte va a activar la proliferación de leucocitos y por lo tanto así la fase inflamatoria, que es donde más se estancan las úlceras de extremidades inferiores, pueda avanzar. Entonces, si es que puedes indicar terapia endovenosa de vitamina C, sí le va a dar una muy buena respuesta a tus pacientes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Felipe Rojas, soy estomaterapeuta del Hospital de Iquique. En relación al manejo del dolor o tratamiento, si tuvieran alguna referencia bibliográfica o de experiencia particular con el uso del amnios, que es del apósito biológico. Sí, mira, nosotros tenemos en el hospital, en el instituto, en el hospital, un grupo de 98 pacientes con distintos estomas. Hicimos la semana pasada un día de las complicaciones del estoma, de los pacientes que están ostomizados. Y la verdad que la principal complicación tiene que ver con el granuloma en el ambiente ambulatorio. Lo otro que te puedo comentar es que no hemos llegado a eso, a la posibilidad de contar con la membrana amniótica como tú mencionas, pero hace 2 semanas atrás se hizo el congreso de la Asociación de Enfermeras y ahí salió una de las ponencias, era de un enfermero del Hospital San Juan de Dios, donde lo que hizo fue mostrar la utilización de este apósito biológico, pero en úlceras de pie diabético, una úlcera neuroisquémica. Eso fue lo que mostró el caso clínico, que es lo que te podía mencionar. Bien, gracias. Hola, muy buenas tardes. Andrea Rosales, enfermera del Hospital San Fernando. Me gustaría que me apoyaran en el tema del tipo de descarga ideal para un pie diabético isquémico que ha sido amputado parcialmente. Bueno, las descargas, como les comento, son a medida del paciente. Si el paciente tiene una extremidad contralateral sana, en el fondo el pie sano se va a transformar en el pie de apoyo con la sobrecarga consiguiente, pero el otro debemos al menos disminuir el microclima, es decir, debemos dejar, por ejemplo, un zapato postoperatorio. El otro en que uno se fija es en la calidad de la marcha.
Todos estos aparatos en los pacientes neuropáticos se construyeron para que el paciente mantuviera la marcha, porque al disminuir la actividad diaria lo que se generaba era una descompensación metabólica. Entonces, están orientados a ese tipo de paciente. La recomendación internacional es que ninguna herida abierta puede estar en un zapato cerrado, eso es lo primero. Que nosotros, dado que son pacientes adultos y adultos mayores, debemos proveerle al paciente el mejor mecanismo para mantener una marcha activa y segura, sin generar mayor riesgo para el contralateral. Si tú me preguntas lo que debemos hacer en ese paciente que probablemente tiene una úlcera en los dedos, ¿verdad? En este caso, aquí en el hospital hay muchas amputaciones parciales de un pie isquémico. Entonces me gustaría saber cuál sería lo ideal. Zapato postoperatorio. Zapato postoperatorio. Sí. Esa es la pregunta, si, no sé, una bota de descarga. No, porque la descarga es para descarga, cuando la fisiopatología de la herida es una lesión neuropática que partió con un callo. Cuando tú quieres disminuir el microclima, tener un ambiente más seguro para la herida, la indicación es zapato postoperatorio, que es un zapato que no genera descarga, sino que lo que hace es generar alivio de la presión de la curación, para mantener el rieque y de la temperatura y la oscuridad. Ah, ya. Entonces actuar más en el microclima. Así es, sí, eso. Gracias. Es un alcance más como teórico de conceptos, como que es raro o llama la atención que en un paciente isquémico se haga una amputación parcial de pie o de ortejo, porque el concepto que tiene que llegar es que si es un pie diabético isquémico, amputar un dedo o un par de dedos no es una buena cosa, porque o va a tener mucho retardo de cicatrización o puede empeorar. Entonces, lo que pasa, doctor, que por ejemplo en nuestra red, que es el Servicio de Salud O'Higgins, hay un vascular, por lo que yo sé, en el Hospital Regional de Rancagua. Entonces hay mucha interconsulta y a mí de repente me dicen la interconsulta va para 2 años. Entonces ahí el cirujano del hospital se queda tras mano y lo que hace un EMNI ve más o menos dónde tiene que amputar. Entonces ahí no debiese ser, pero no, la mayoría de los pacientes no se alcanza a revascularizar como es lo ideal. Sí, estoy de acuerdo. Y más que eso es como, ojo, no vaya a ser que vaya a amputar un dedo que no tiene pulso y después te arrepientes. Si el cirujano tiene algo de experiencia, quizás puede decir, capaz que saquemos la puntita porque el EMNI muestra que tiene buen EMNI o buen PBR o buena circulación hasta el metatarso y quizás sacar dedo, pero así como concepto, ojo con amputar un dedo en un paciente que no tiene pulso porque puede ser un poco catastrófico. A pesar de que yo sé que la oportunidad de atención de cirugía vascular en Chile es bien deficiente. Hago media culpa. Muchas gracias. Gracias. Por tiempo nos quedan un par de preguntas más, así que, por favor. Hola, me llamo Ángela, soy enfermera del Desamo El Carmen de la región de Ñuble y mi pregunta va dirigida a cómo generar concientización y aumentar la adherencia, por ende la evolución de la herida en entornos de ruralidad extrema, como es mi caso donde yo trabajo, con pacientes altamente descompensados, hemoglobinas de 14, de 12, no menores a eso, de 9, y con problemas biopsicosociales en todas las áreas, escolaridad, baja escolaridad, analfabetismo, y cómo aumentar la adherencia de esta curación que sea favorable. Si ustedes me pueden ayudar, yo les agradezco infinitamente. Un aplauso para la pregunta. Está bien. Sí, bueno, en realidad yo creo que lamentablemente esa es una labor que recae mucho en general solo a enfermería, pero la verdad es que es responsabilidad de todo el equipo de salud que vea a un paciente con pie diabético, que vea a un paciente con úlcera venosa, que asisten al programa de dependencia severa, etcétera, etcétera, ya que en el fondo todos los pacientes que vemos son porfiados, no importa si son del sistema público, no importa si son del sistema privado. Todos los pacientes no hacen caso, no se ponen las medias, se meten los palitos de las curaciones, llegan con barro, el zapato de descarga viene con tierra, con lego, con todo. Entonces, la respuesta es como bien sencilla. Todo el equipo de salud tiene que recalcarle y repetirle al paciente en cada curación
cuáles son los beneficios de que se ponga el zapato, por qué es importante que no tome Coca-Cola normal y tome agua, por qué es importante que acompañe su alimentación de verduras. En el fondo es nada más que repetir y repetir y repetir, porque los mismos problemas que hay de base para que el paciente siga una indicación en las islas de Chiloé son los mismos que hay en el instituto. Pese a que el paciente esté pagando por la curación, aún así siente que toda la responsabilidad recae en la enfermera que le pone el apósito, en el médico que le indica cierto medicamento. Entonces hay que hacerle entender al paciente que la curación y el proceso de cicatrización es algo mucho más complejo que eso. A mí me gustaría sobre la adherencia, porque me parece muy importante. Los últimos estudios de evidencia científica hechos en Europa en estos momentos nos están enseñando que hemos de hacer al paciente, a la persona con esta herida, con esta enfermedad, protagonista, y que él sea el principal actor en el cual tome conciencia de su enfermedad, que es parte, como dice Daniela, que es muy importante, que recae siempre en nosotras, que entienda su enfermedad y que sepa cuáles serán los mejores mecanismos para que mejore su enfermedad, que al final es lo que curará su herida. Con lo cual, él tiene que ser el principal actor en este plan terapéutico, que sea la enfermedad que sea, desde el diabético al venoso, al paciente reumatólogo. O sea, que en cualquier caso, que él sea parte de este tratamiento. Última pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Araceli Díaz, soy enfermera a cargo del Polipidiabético del Hospital San José de Independencia, Santiago. Y me gustaría una pregunta para el cirujano, si él pudiera dejar en claro lo de la momificación de ortejos, que es una indicación médica y es un procedimiento que enfermería sí puede hacer. Pero me gustaría que explicara un poco de qué se trata y cada cuánto tiempo se indica. Ya, la indicación de momificación es un paciente que objetivamente desde el punto de vista de cirugía vascular no hay mucho que hacer en términos de revascularizar. Paciente que por múltiples razones no le vamos a hacer un bypass, no le vamos a hacer una angioplastía. ¿Por qué? Porque ese paciente, si queremos amputarle el dedo, repite lo mismo, tenemos que hacerle una angioplastía, en el mismo momento le hacemos una angioplastía, le sacamos el dedo, o le hacemos un bypass, le sacamos el dedo. Y con eso el lecho de amputación va a quedar bien y va a cicatrizar teóricamente todo bien. Pero hay pacientes y varios pacientes que no es así. Entonces nos toca un grupo de pacientes que tienen gangrena, que no es revascularizable y que no tienen dolor de reposo, porque eso no lo manejáis. Y en esos pacientes le hacemos momificación. ¿Cómo hacemos la momificación? Daniela. Ya, la momificación la vamos a realizar con povidona al 10%. Se coloca una gasa no tejida como apósito primario en el fondo, y eso se empapa de povidona iodada y eso se deja como apósito primario. En el fondo es un proceso que no es tan complejo, pero lo que sí es importante es la delimitación de la momificación. Es muy importante que el vascular diga cuál es el objetivo, qué es lo que se va a amputar posteriormente. Y la delimitación tiene que tener una gran cantidad de hidratantes. Entonces, lo ideal es que la zona a delimitar siempre tenga, por ejemplo, debriantes hiperosmolares como miel, y sobre eso algún bacteriostático como el DAC, por ejemplo. Un bacteriostático que no absorba, porque todo esto se va a secar con la povidona. Porque de lo contrario, si uno solamente llega y pone povidona, todo lo que alcance a tocar la povidona se va a empezar a necrosar y quizás es más de lo que se estaba estimando retirar. Entonces, lo más importante como enfermería es ya realizar la momificación, pero también hacer la delimitación. Quizás último detalle es que tiene que estar el ortejo gangrenado entero, porque a veces pasa que tiene un segmento de gangrena y no sirve la momificación, ¿ya? Y lo otro que yo lo que voy a esperar es que yo a ese paciente no lo voy a operar. Ese paciente, la idea es que el dedo se caiga solo. Llega en un momento, pum, se cae y queda cubierto por este tejido granulatorio. De hecho, la momificación hay que tener cuidado porque a veces se confunde cuando es neuropático, y momificar un neuropático, ese dedo tiene flujo sanguíneo, por lo tanto no tiene indicación de momificación. Tomen los pulsos, revisen bien.
Y efectivamente, como dice Cristian, el dedo finalmente es como cortar una ramita, o sea, ni siquiera sangra finalmente cuando uno hace ¿ah? Como los miliquitos. De hecho, hay una leyenda urbana que dice el paciente que llegó adentro de una bolsa con el zapato y todo, yo tengo la foto, pero así momificado completo y no tiene nada de malo y anda generalmente bien. ¿Puedo? Sí. Sí. Mi nombre es Sofía Osorio, soy química farmacéutica y se habló harto de la prevención de heridas y úlceras y yo quería preguntar respecto a, llega mucho paciente a la farmacia, trabajo en farmacia privada y es diabético y ya se habla de cuidado con cortar las uñas, pero se corta la uña y se hace una herida. ¿Cómo yo puedo dar un tratamiento como preventivo para que no empeore esa herida? Porque el paciente no va a ir al CESFAM, el paciente no quiere ir a pedir hora. Entonces, ¿qué tratamiento puedo dar yo como preventivo para evitar que pase a mayor? Ya, en estos casos que en realidad pasa bastante porque las horas al podólogo son bien cotizadas y escasas en cada CESFAM. Entonces lo que se recomienda es que se compren limas, nunca utilizan corta uñas, sino que se compren limas desechables y se lime siempre de forma recta. Y así evite el corte de uñas, porque en general es cuando usan el corta uña es que se pasan a llevar el borde del pulpejo. Entonces hay que indicar limas desechables porque en general los pacientes tienen onicomicosis y así una vez que después se lime, se bota esa lima. Eso es como de prevención. ¿Y como una curación simple que pueda hacer el paciente? Si es que ya tiene una herida, en realidad es como bien difícil dar una indicación general, pero si es que es como nada más que algo sangró, muy leve, sería como SOS que se lave con suero, pero que una vez que se cubra con una gasa, acuda a algún centro de salud, porque justamente ese es el problema del pie diabético, que puede partir como una herida traumática, algo cortante, muy sencillo, pero que por los distintos factores de riesgo que tiene, rápidamente puede infectarse y pasar a mayores. Muchas gracias. Oye, y yo quería complementar un poquito eso. Ninguna herida en un pie debe quedar sin cobertura, lo primero. Y lo que está súper demostrado es que el diagnóstico precoz de las heridas en el pie diabético van en la línea de la curación siempre. El problema es que el paciente llega con la herida que ha tenido el aumento de volumen, el eritema y el calor hace 2 semanas. Entonces, si nosotros aumentamos el screening que hacen los mismos pacientes para la pesquisa precoz de la úlcera, ¿cierto? A partir de que se toquen los dedos, se saquen los calcetines y se miren los pies, es una estupenda herramienta para limitar la progresión de esta úlcera que después no sabemos cómo va a terminar. Bien, chicos, en honor al tiempo, quiero cerrar el módulo. Cada expositor va a tener para un comentario final. Yo quería comentarles lo siguiente. Se mostraron 2 cosas, los microinjertos, que son una realidad hace un par de años. Yo he tenido la posibilidad de trabajarlos y andan bien para algunos tipos de lesiones. Y lo otro, se habló de la biopsia. Yo creo que es algo que pocas veces se toca, a mí me toca con mi enfermera, y hemos tenido la experiencia de repente que cuando una herida no anda bien, algunas me llamaron para ver un pie diabético con una lesión entre medio de los sortejos. Y no me vio bien, le tomé una biopsia, era un melanoma. O sea, ¿a quién se le ocurre que un melanoma iba a salir entre medio de los dedos? Entonces, yo creo que es súper importante que se queden con ese mensaje de que cuando sus heridas no vayan bien, biopsien, por favor. Nosotros este año ya llevamos 3 melanomas y 2 vasos celulares que el caballero, no, es que me pegué y me hice una herida. Y recuerden que no solo como enfermeras no solo ven heridas de extremidades inferiores, sino que ven de otras zonas del cuerpo y cuando no anden bien, biópsenla. Así que, Caro, palabras para el cierre. Ojalá que les haya gustado y decir 2 cosas. Lo primero es que cada vez que nosotros hacemos una curación o que las enfermeras hacen una curación, tienen un tiempo muy valioso para poder hacer capacitación a los pacientes y la capacitación sobre su propia patología. En la medida que los pacientes van teniendo un rol más empoderado, como bien dijo Nuria, el cuadro anda mejor. Y lo otro es que somos o son ustedes las llamadas a hacer una organización de lo que van a hacer. Me tocó hacer el último año capacitaciones a la atención primaria del Servicio Oriente y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que un paciente dijo, bueno, si usted le pone tanto color a esto, pues doctora, probablemente tengo que cuidarme un poquito más.
Yo para finalizar una sencilla cosa, el trabajo en equipo en estos pacientes es sí o sí, no hay otra posibilidad que sea esta, porque hay que pensar en la persona, en la pierna y en la úlcera. Si no pensamos en las tres cosas a la vez no va a ir bien la cosa. Los que venimos de países más envejecidos, la isquemia crítica es muy frecuente y va a ser muy frecuente. Pido a los cirujanos vasculares que se aproximen a la comunidad, que trabajen con las unidades de úlceras, que tienen la posibilidad de hacer cirugía endovascular, que esto mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora su capacidad funcional, quita el dolor y alarga la vida, o si no la alarga, la mantiene con buena calidad. Cirujanos vasculares, acercaos a la comunidad, por favor. Nada, feliz de estar acá, de tratar de hacer un poco de extensión respecto a este gran problema de cirugía vascular. Efectivamente es así. Somos como 80 cirujanos vasculares, la gran mayoría estamos en Santiago. Hay regiones que casi no tienen cirugía vascular y la oportunidad de atención es muy baja. Es un tema ministerial, lo estamos levantando hace tiempo en el Ministerio respecto al número de becas también, porque el número de becas también es insuficiente. Tenemos problemas con centros formadores de cirugía vascular. En fin, gran tema, pero siempre hace bien estar acá porque desde la sociedad de cirugía vascular podemos levantar el problema. Muchas gracias. Nuria, palabras, alguna última. Bueno, yo creo que el equipo multidisciplinar es base para curar a estos pacientes que tienen una herida y que cuando el equipo multidisciplinar estamos todos unidos, no es que seamos mejores, es que brillamos. O sea que adelante a seguir trabajando en equipos. Con eso damos por cerrado el módulo. Gracias.